Buenos días amigos, mi nombre es Raúl Castro, soy antropólogo y periodista y hoy día voy a conversar con ustedes acerca de un tema que hemos denominado Multitudes en Acción. Es una revisión de cómo las redes sociales se convierten en públicos interconectados y tienen acciones masivas de impacto considerable en la opinión pública y en la dinámica social de los países. Empezamos revisando, tratando de entender cómo Internet actúa en la marcha de las comunicaciones en el mundo, ¿no? Debemos entender que el uso de Internet en todo el planeta no se da de la misma forma. Tenemos una realidad dominante, por ejemplo la de Estados Unidos, donde la penetración de Internet es altísima, es casi 80%, en algunas partes de la población de Estados Unidos es casi total. Por supuesto, de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región, el uso de Internet varía. Entonces tenemos, por ejemplo, que en continentes como Europa, el grado de penetración es del 62 al 65%. Donde se explica que en Europa, digamos, algunas explicaciones dicen que las relaciones cara a cara todavía son muy importantes. No es que no puedan acceder o que las redes no estén extendidas, sino es que se valora mucho ese tipo de interacción. América Latina, en consecuencia, tiene un perfil parecido, ¿no? Países como Perú, como Argentina, como Chile, como Colombia, como Venezuela, tienen, si bien como todos sabemos y reconocemos, una predilección por el uso de tecnologías en general, nos fascina la tecnología, también tenemos un alto gusto por la interacción social. Somos personas muy sociables, somos culturas muy sociables. En ese marco es que la llamada brecha digital, o la diferencia que existe entre la gente que accede a Internet y los que no acceden a Internet, aún sigue siendo alta por condiciones socioeconómicas, ¿no? Apenas el 40-42% de latinoamericanos tenemos acceso de calidad a Internet. 4 de cada 10 latinoamericanos tenemos acceso a Internet, lo cual nos deja una gran tarea por resolver en adelante, pero también nos hace tomar nota de las potencialidades que hay de crecimiento en la red, ¿no? Como este 40% digamos, hace uso de Internet y cómo formula su propio perfil de actividades, ¿no? América Latina representa el 9% de la totalidad de la población que existe actualmente usando Internet, ¿no? Sin embargo, ese 9% tiene en el horizonte internacional una presencia muy activa. Se nos está reconociendo como un continente que crece rápidamente en el uso de redes, muy por encima de otras regiones. Por ejemplo, en el último año, en el 2012, si Estados Unidos y Canadá, es decir, Norteamérica, tuvo un crecimiento de apenas 1% en cuanto al acceso a Internet, el acceso en América Latina creció en 12%, ¿no? Es la velocidad con la que los latinoamericanos estamos accediendo a las redes es muy alta, lo cual da muestras del potencial de acción que puede darse en estos entornos digitales, ¿no? Es importante que veamos el tiempo de horas que tiene un usuario de Internet en América Latina, ¿no? Los brasileños son los reyes del uso de Internet, prácticamente tienen 35 horas de su vida cada mes consumiendo Internet en tiempo de modo total, cuando el promedio en América Latina es de 25 horas, ¿no? Alrededor de este promedio están los otros países, Argentina, Perú, Chile, cifran su tiempo de uso de Internet alrededor de 20 horas, y luego Chile, Colombia y México tienen un poquito menos, pero digamos que alrededor de 20 horas al mes es el promedio en que los públicos de América Latina hacen uso de Internet de forma intensiva, ¿no?
¿Quiénes usan Internet en América Latina? Está distribuido casi entre todos los públicos. Entre hombres y mujeres no hay diferencia, la mitad, casi el 51% de los internautas es varón, el 48%, casi 49% es mujer, y lo que quizás marca el uso de Internet en América Latina es el alto uso que hay entre poblaciones jóvenes, ¿no? Recuerdan, esos 4 de cada 10 latinoamericanos que usan Internet, de ellos casi la mitad son jóvenes por debajo de los 35 años, ¿no? Que nacieron conectados a terminales, a dispositivos, que el uso de una computadora era un uso prácticamente de un electrodoméstico más. Siempre han estado, digamos, con la conciencia planetaria, en el sentido de que desde que han nacido y han crecido han sabido que su entorno de acción es el planeta, por lo tanto representan una población muy interesante con la cual trabajar y la cual explotar en el mejor sentido de la palabra para las actividades y activaciones que podamos tener. Un dato más acerca de lo social y lo activo que es América Latina en el uso de Internet, ¿no? En un análisis de la agencia Comscore, aproximadamente el tiempo de horas que pasamos los latinoamericanos en Internet es de 10 horas en los medios sociales. De todas esas horas que usamos en Internet, la mayor parte del tiempo estamos conectados a los medios sociales, muy por encima de lo que puede ser revisión de portales informativos o de servicios, o incluso de entretenimiento, contra lo que se podría pensar. Otras cifras de este estudio de Comscore son interesantes en la medida en que nos dicen para qué usamos los medios sociales, ¿no? Y es revelador ver que en el último año uno de los factores que más, o indicadores que más han estado llamando la atención de los internautas es la política, ¿no? Después del uso de Internet para compras o para revisión de ofertas que hay en tiendas de departamentos, ha sido la política el tema que más ha movilizado a las redes sociales en los últimos 12 meses. Con lo cual, digamos, se crea pues todo un panorama clarísimo de, si hacemos una revisión rápida, de que si bien Internet todavía no ha penetrado fuertemente en la población, es decir, 4 de cada 10 tiene acceso de calidad, ese 40% es muy activo, es tan activo que se distingue en el mundo, primero porque es muy social, porque hace un intensivo uso de los medios como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, que son los tres medios sociales con mayor uso, destacando altamente Facebook, y también que dentro de esa notable actividad que tenemos en redes sociales, destacan sobre todo la búsqueda de ofertas o de información de tiendas por departamento, por un lado, y por otro lado, la acción o la información política que podríamos encontrar, ¿no? La población es por igual hombres y mujeres, y recordemos que el público es fundamentalmente nativo digital, gente que está entre los 18 y los 35 años, casi en un 50% de todos los navegantes que hay en América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta población joven, activa, sociable? ¿Qué tipo de actividades o activaciones hacen justamente utilizando todo este banco de conocimientos que tiene y estas costumbres de uso intensivo de Internet? Es claro que en los últimos años la participación de los jóvenes y de poblaciones en general latinoamericanos usando redes es muy alta, ¿no? Recientemente hemos podido comprobar cómo Brasil ha sufrido altas convulsiones sociales precisamente
digamos, en función a los conflictos y a las brechas socioeconómicas que hay, a la falta de atención que el gobierno le da a muchos servicios sociales, pero que encontraron en las redes un entorno propicio como para convocar a estas manifestaciones masivas. Lo que pasó en Brasil es, digamos, una versión mejorada, si quieren, de movilizaciones anteriores, como por ejemplo las que se dan en Chile, gracias al movimiento de los estudiantes que buscan la gratuidad de la enseñanza. Y años antes, en Colombia, por ejemplo, la población, sobre todo movilizada por estudiantes universitarios, se manifestó, estamos hablando del año 2008, ante la creciente ola de violencia que la guerrilla había impuesto la FARC en la sociedad, y también contra la violencia paramilitar que el Estado en ese momento estaba imponiendo. Se llama 1 millón de voces contra las FARC, y resultó siendo la primera gran manifestación de la era Facebook de la historia de Internet. Estamos hablando en términos globales, como la referencia que Colombia impone en el mundo es en la capacidad que tuvo de haber movilizado más de 1 millón de personas, no solo al interior del país, sino también en todas las capitales del mundo, incluyendo las europeas, las estadounidenses y otras capitales latinoamericanas, ¿no? Lo que llama la atención es el hecho de que esta movilización, estas prácticas no se dan en el contexto de los partidos políticos o de la institucionalidad política organizada, sino que se dan justamente al margen de ellos o de forma paralela a ellos, ¿no? Los usuarios de redes, haciendo uso de afinidades que no necesariamente se manifiestan por sus simpatías políticas, se juntan más que nada alrededor de causas más humanas, de protestas sociales mucho más generales, más que empujar causas que podrían estar asociadas a grupos políticos determinados o a campañas en pro de algún candidato en particular, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es un poco cómo el llamado actor red, cómo el individuo, el sujeto, construye su mundo digital para ser parte de estos entramados de acciones que por asuntos que no necesariamente, como repito, son activismo político, sino más bien movilizaciones por grandes causas sociales, llegan a tener un impacto considerable en las realidades sociales y políticas de los países. Lo que vamos a analizar ahora es cómo estas redes sociales pueden manifestarse o plantearse como públicos interconectados, ¿no? Algo que genéricamente he denominado multitudes en acción. Miremos en principio para qué se usan las redes entre las poblaciones que hacen uso de los medios sociales, ¿no? En principio, como les decía, los usuarios entran para socializar, para tener una relación con una red de amigos o de conocidos que están en sus listas y que se van acumulando como lo que conocemos los sociólogos como capital social. También entramos para compartir información. Otro de los grandes usos, aparte de generar tejido social, es el tener una permanente y fluida, un permanente y fluido intercambio de información justamente con este tejido social, con lo que se construye un conocimiento compartido, ¿no? En tercer lugar, y no, digamos, no por su aparente superficialidad es menos importante, participar en las redes tiene una connotación de construcción de identidades. Los estadounidenses lo llaman narcisismo, los europeos simplemente
lo denominan la posibilidad de verse unos a otros, ¿no? El francés Michel Maffesoli hablaba de las nebulosas afectivas o estos grupos de estéticas de estar juntos, ¿no? Simplemente el hecho de participar en grupos afines y el verse juntos activan una necesidad de identificación y posterior participación entre los grupos, ¿no? En ese sentido, los públicos interconectados adquieren, antes que cualquier voluntad de algún gran hermano que esté moviendo las teclas, adquieren afinidad, generan identificaciones y promueven acciones en función a relaciones y a contactos previos al estar en red. Eso es algo que tenemos que tener claros. La red no hace el vínculo. Los vínculos son anteriores y más bien las redes, los medios sociales, lo explotan al máximo y le dan una dimensión muchísimo más amplia, ¿no? Es importante que entendamos que la composición de las redes tiene en cada individuo un nodo o un nudo, ¿no? Y en sus relaciones, los enlaces o el entramado de relaciones que pueden darse entre ellos, ¿no? Cada sujeto, contrario a lo que en otras épocas se podría dar con los medios masivos, cada sujeto importa, cada sujeto es un potencial, como ya se ha dado a conocer genéricamente, prosumidor, ¿no? Es quien produce y consume la información. Cada sujeto es un productor de mensajes tan potente como cualquier medio bien instalado, como cualquier organización. Un sujeto puede, digamos, depositar en su capacidad discursiva, en su capacidad de argumentación, toda una potencialidad de movilización si es que conoce y si es que logra dinamizar justamente esos aspectos emocionales que pueden activar a su grupo de interés o a su red de enlaces, ¿no? Es importante que entendamos también que Internet tiene un poderoso poder de distribución de la información. Por supuesto que todos nosotros hemos escuchado hablar de las realidades virales, ¿no? Del mismo modo como en un contexto cerrado alguien con resfrío, con gripe, puede contagiar casi automáticamente o de una forma muy directa a otros que están a su alrededor. En los entornos digitales la capacidad viral de los mensajes es muy similar, ¿no? La posibilidad que tiene un mensaje potente de ser expandido en audiencias de, como habíamos visto, en términos generales estamos hablando de 2.500 millones de personas, casi 30% de la población en el mundo está enlazado en la red. Podemos ver que la escala de las audiencias es muchísimo más amplia de lo que cualquier otro medio antes nos pudo dar, ¿no? Un periódico, un diario puede llegar a 100.000, 150.000 personas. Una radio puede llegar a, qué sé yo, probablemente un par de millones de personas. La televisión a través del cable puede llegar a 100 o hasta 500 millones de personas. Pero con Internet estamos hablando de 1/3 de la humanidad. Esa es la potencialidad que tiene la red y dentro de la cual cada sujeto, como les digo, tiene la posibilidad de ser un emisor potencial en la medida que maneje los códigos y en segundo lugar que sintonice con esas emociones colectivas que se están dando en la sociedad offline, ¿no? Creo que es importante que revisemos también cosas básicas con respecto a cómo se conforma una identidad, un perfil en las redes, ¿no? En primer lugar, es un depositario de identidades. Cada sujeto va agregando información de modo que se perfila como un sujeto único en el mar de los miles de millones de personas que conforman las redes sociales, ¿no?
El perfil personal, como todos ustedes deben haber visto, es prácticamente un cuaderno en el cual cada uno va construyendo de forma agregada todas las cualidades y todas las características que lo definen, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus causas, ¿no? Cada persona decide qué cosa es y se acerca más al sueño, a ese sueño ideal que tiene de sí mismo, a diferencia de otras realidades u otros registros de identidad, como por ejemplo la planilla de los registros de identidad estatal, ¿no? Donde uno no tiene poder de decisión de nada y donde somos básicamente datos del Estado, ¿no? En segundo lugar, es importante que dentro de las características de las redes sociales miremos cómo las personas van construyendo su lista de amigos. Dentro de ella, cada sujeto va construyendo, de acuerdo a determinados tipos de interés, listas en los cuales participa, ¿no? Intereses artísticos o musicales, intereses de participación política. Las más numerosas están alrededor de intereses profesionales. Internet se ha convertido en un centro de, y en especial los medios sociales, un centro de atención laboral, de orientación vocacional, en la medida en que mucha gente consigue trabajo. 3 de cada 10 aproximadamente han conseguido trabajo gracias a las redes. Internet también se ha vuelto un centro de relaciones, de, como decimos, interacción, también de relaciones sexuales y de género, dado que se ha conseguido que a través de las redes mucha gente consiga pareja y sobre todo consolide relaciones de larga duración, como pueden ser algunos matrimonios, ¿no? Es importante también, un poco en función a lo que decíamos, de que cada sujeto es un emisor de información en potencia, ver cómo a los líderes de la red, en este caso estamos hablando por ejemplo del músico canadiense, Justin Bieber, cómo emiten y comunican a toda su comunidad emocional permanentemente, ¿no? El flujo de comunicación de las redes es un flujo continuo, llamado de 24/7, por su permanente, es decir, de 24 horas, 7 días a la semana, por su poderosa frecuencia, en el sentido de que la información es permanente y está ahí de una forma muchísimo más rápida de lo que podríamos asimilar. Ya hemos hablado de la escala, la posibilidad de la cantidad de gente que nos ve. También podemos hablar de la replicabilidad. En momentos antes mencionamos la potencia viral que hay de los mensajes. Durante la última campaña política en Perú vimos cómo la generación de los famosos memes o estas unidades mínimas de recordación logró de algún modo cambiar el espíritu de la lid electoral, logró que mucha gente por afinidad emocional más bien optara por la opción del no en ese momento, de mantener a la alcaldesa en su puesto, y gracias a estos memes, gracias al uso de el humor, gracias al uso de levantar banderas como la honradez frente a la corrupción, por ejemplo, es decir, grandes valores, se pudo revertir la característica de las elecciones, ¿no? Yo creo que con eso podemos ir hacia una suerte de conclusión donde hablemos de las 3 dinámicas que influyen en la formación de públicos interconectados en Internet, ¿no? En principio, la formalización de audiencias globales e invisibles, ¿no? Antes teníamos la sensación de que
la simultaneidad de la información nos hacía estar presentes en las comunicaciones. Hoy hemos desarrollado una sensación de virtualidad tan grande que no necesariamente tenemos que estar presentes para tener la vivencia tal como anteriormente la teníamos, ¿no? La audiencia invisible nos da la capacidad de hablarle a escenarios globales donde no necesariamente vamos a tener un interlocutor cara a cara, pero sí vamos a ver enjambres de multitudes, como decíamos, en acción, que pueden tener la lógica de grandes grupos humanos moviéndose gracias a efectivas disposiciones o efectivas motivaciones que podamos tener, ¿no? Luego es importante que entendamos el tema de los contextos. Internet no tiene necesariamente un contexto político y social determinado, ¿no? Las historias que podamos contar acerca de candidatos o actores no necesariamente van a ser tomadas si es que no tienen, como decíamos, un sustrato o una base mucho más emocional y mucho más general en cuanto a grandes causas sociales. Lo que tenemos hasta ahora son movilizaciones que se producen por desbarajustes o desasosiegos sociales grandes, ¿no? Donde el contexto, es decir, cada individuo, cada situación particular, no es el que prima, sino el agregado de todos ellos. Una característica final es la desaparición o la difuminación de los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Donde no existe un control sobre el contexto, tampoco hay mucho control acerca de qué cosa, acerca de la información que ponemos nosotros en Internet, va a ser visto por un público cerrado y cuál va a ser más bien una exposición de uso público, ¿no? Las barreras entre las identidades particulares de cada sujeto y aquello que pasa a ser de dominio público se están difuminando, ¿no? Por eso algunos expertos están hablando hoy de la era de la extimidad, ¿no? De la proyección de los mundos íntimos en el espacio público y cómo estos mundos públicos, estos mundos íntimos en el espacio público determinan normas sociales, muestran límites y también muestran caminos a seguir en cuanto a comportamientos y a defensa de causas, ¿no? Si sumamos, por ejemplo, algunos datos, como el hecho de que el latinoamericano es muy social, de que le interesa mucho la movilización política y que se mueve por grandes causas sociales, es importante que descubramos y que tomemos conciencia de que todas las campañas o todas las políticas públicas que tengamos que emprender pueden y deben, si se quiere, impulsarse desde la acción en los medios sociales. Una política pública adecuada debe tomar en cuenta algunos elementos como lo dicho, ¿no? En principio, apelar a los tejidos sociales, a las redes sociales ya existentes. No es el mejor camino, no es el más práctico el formar de cero una causa. Una primera exploración de los medios sociales debe identificar las redes ya existentes y tratar sobre ellas de impulsar con la participación de ellos el dinamismo de acción y de las acciones alrededor de una campaña. En segundo lugar, la claridad de la campaña tiene que estar asociada y también directamente proporcional al interés público que ésta tenga, ¿no? En ese contexto, la lógica de enjambre de las multitudes en acción pueden llevar adelante una causa a partir de elementos, como decíamos, vinculados a lo afectivo, pero también vinculados al humor, que es muy importante, vinculados a la dignidad de la persona humana. Son grandes causas que no se deben de perder de vista en cualquier campaña que promueva políticas públicas.